Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Andrea Chuquiana y hoy analizaremos la exposición sobre las fuerzas intermoleculares. Bueno, hablemos de mi sistema. Mi sistema es el conjunto de moléculas del amoníaco contenidas en un recipiente cilíndrico sellado de 50 mililitros completamente lleno. Posee una densidad de 0,73 kilogramos por metro cúbico. Su masa molar de 17,031 gramos por cada mol resulta en un aproximado de 4,7 moles, superando el número de Avogadro. La curva potencial, distancia desde el infinito hasta cero. La curva potencial distancia describe la energía entre dos moléculas de amoníaco según su separación, desde el infinito, sin interacción y con una energía cero. Al acercarse, dominan las fuerzas atractivas, puentes de hidrógeno, y la energía se hace negativa. Al llegar a una distancia crítica, la repulsión electrónica aumenta la energía bruscamente, evitando que se fusione. El mínimo de la curva define la distancia de equilibrio estable para cada par de moléculas. Bueno, en la gráfica muestra cómo la energía potencial varía con la distancia entre dos moléculas de amoníaco, definiendo sus interacciones. Tenemos la zona de repulsión, que a distancias muy pequeñas las nubes electrónicas se superponen. Esto genera una fuerte repulsión, haciendo que la energía potencial aumente bruscamente. La zona de estabilidad, que es la energía potencial, alcanza su mínimo en esta distancia. Las fuerzas atractivas, que es un puente de hidrógeno, y repulsivas se equilibran. Este es el punto de equilibrio estable para las interacciones. La zona de atracción. A distancias mayores, las fuerzas atractivas dipolo-dipolo dominan. La energía potencial se vuelve negativa, acercando a las moléculas hasta alcanzar el equilibrio. Bueno, la deformación de las moléculas de amoníaco a diferentes distancias. Las interacciones entre dos moléculas de amoníaco causan una deformación en sus nubes electrónicas, lo cual cambia según la distancia que las separa. El amoníaco tiene carga positiva de un lado y negativa del otro. El nitrógeno atrae a los hidrógenos de otras moléculas como un imán, pegándolas entre sí, como las imágenes que podemos ver. Bueno, tenemos la distancia de repulsión. A distancias muy cortas, las nubes electrónicas de ambos nitrógenos y los hidrógenos se superponen y se comprimen mutuamente. La repulsión electrostática entre electrones de ambas moléculas es extremadamente fuerte y la energía potencial es muy alta. En la distancia de equilibrio, se forma un puente de hidrógeno perfecto. El nitrógeno de una molécula y el hidrógeno de otra se agarran fuertemente. Las moléculas se estiran un poco para mantenerse juntas, pero no se empujan. Es la posición más estable donde se equilibran la atracción y la repulsión. La distancia de atracción. Aquí las moléculas están demasiado lejos para agarrarse de una manera fuerte. Solo se orientan como imanes. Se siente una débil atracción que las acerca lentamente. Es como un ola a distancia entre las moléculas. Hablemos de los cambios de estado y las fuerzas intermoleculares en el amoníaco. En el amoníaco, las fuerzas intermoleculares que determinan su comportamiento físico y químico son principalmente tres. Enlaces de hidrógeno se forman por la atracción entre el hidrógeno de una molécula con carga parcial positiva y el nitrógeno de otra con una carga parcial negativa. Estos enlaces son responsables del alto punto de ebullición del amoníaco y de su gran capacidad para disolverse en líquidos. Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, que debido a su estructura trigonal, piramidal y a la elevada electronegatividad del nitrógeno, el amoníaco presenta un momento dipolar neto. Aunque son menos intensos que los enlaces de hidrógeno, estas fuerzas contribuyen significativamente a la cohesión entre moléculas y la interacción dependiente de la distancia. Bueno, la distancia de repulsión, cuando las moléculas están muy próximas, las nubes electrónicas se superponen, generando una fuerte repulsión. En la distancia de equilibrio, en este punto, las fuerzas atractivas y repulsivas
se compensan, alcanzando un equilibrio estable. La distancia de atracción. A medida que las moléculas se alejan, predominan las fuerzas atractivas, como en los enlaces de hidrógeno y las interacciones dipolo-dipolo. La condensación, solidificación y sublimación a partir de las fuerzas de interacción. Bueno, tenemos la condensación en gas y líquido. En el gas, las moléculas están muy separadas, se mueven rápido y los puentes de hidrógeno son pocos, y esto provoca que se rompan fácilmente. Bueno, ¿qué pasa? Que al enfriarse las moléculas pierden energía y se mueven mucho más lento. Tienen las fuerzas en acción cuando se mueven más lento. Al pasar cerca de una de otras, los ganchos e imanes pueden conectarse de forma de puentes de hidrógenos estables, que esto resulta que las moléculas se agarran entre sí, pero aún pueden deslizarse, formando un líquido. En la solidificación, en el líquido, los puentes de hidrógeno se forman y se rompen constantemente. Las moléculas están desordenadas. ¿Y qué pasa? Se extraen más energía, o sea, que se enfría más. Las moléculas ya no tienen energía para escapar de la atracción de sus vecinas. Entonces, las fuerzas en acción. Los puentes de hidrógeno se vuelven fijos y permanentes, creando una red rígida y ordenada donde cada molécula está atorada en su lugar. Queda como resultado su forma en un sólido con una estructura definida. La sublimación de sólido o gas. En el sólido, las moléculas están atoradas en una roja por puentes de hidrógeno muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que al calentarse, las moléculas ganan mucha energía y vibran mucho más fuerte. ¿Qué tenemos en las fuerzas de acción? Si la energía es tan alta que rompe de golpe todos los puentes de hidrógeno a su alrededor, las moléculas escapan directamente al estado gaseoso, sin pasar por el líquido. El resultado, el sólido se convierte directamente en un gas. Efecto de la temperatura sobre las fuerzas de interacción. Cuando aumenta la temperatura, las moléculas reciben más energía y comienzan a moverse con mayor violencia. Esta agitación térmica se vuelve tan intensa que logra vencer las fuerzas de atracción entre ellas, rompiendo los puentes de hidrógeno que mantenían las moléculas unidas. Como resultado, el sistema tiende a pasar a estados más desordenados. El sólido se convierte en líquido y el líquido en gas, donde las moléculas pueden moverse con mayor libertad. Cuando disminuye la temperatura. Al disminuir la temperatura, las moléculas pierden energía y reducen su movimiento, lo que permite que las fuerzas de atracción, como los puentes de hidrógeno, dominen la interacción. Sin suficiente energía para resistir esta atracción, las moléculas se acercan y se organizan, formando enlaces más estables y permanentes. Esto lleva al sistema a estados más ordenados. El gas se condensa en líquido y el líquido se solidifica, creando una estructura rígida y definida. Bueno, en conclusión, el comportamiento del sistema de amoníaco está gobernado por el equilibrio dinámico entre los puentes de hidrógeno, que surgen de su polaridad molecular y el par solitario de nitrógeno, y la energía térmica. La curva potencial distancia evidencia cómo esta interacción define estados de repulsión, equilibrio y atracción, lo que a su vez determina las deformaciones moleculares y explica macroscópicamente los cambios de estado. La condensación y solidificación cuando la atracción baja temperaturas y la vaporización y sublimación cuando la energía térmica vence estos enlaces. Así las propiedades físico-químicas observables emergen directamente de estas fuerzas intermoleculares específicas. Eso ha sido todo. Gracias por su atención.